Buenos días, tardes. El día de hoy vamos a topar la importancia fundamental de la lucha feminista en el proceso de transformación de la sociedad en búsqueda de conquistar espacios de vida mucho más humanos, mucho más dignos. Nosotros creemos que es importantísimo debatir la importancia de la lucha feminista porque consideramos que hay momentos, hay coyunturas en que se pone a un lado la lucha feminista como a espera de que haya un momento adecuado para que esta lucha entre en los procesos de transformación de la sociedad, y consideramos que esto no es correcto, ¿no? O sea, que no se puede ninguna lucha posponerla, y menos la lucha feminista en los contextos actuales del mundo, donde hay una creciente radicalización de la violencia patriarcal, de la violencia de la dominación masculina. Entonces vamos a empezar, Erika, no sé que tú nos digas sobre esto. Muchas gracias por el espacio. Creo que es súper importante diversificar las voces de la izquierda, diversificar las voces de los espacios críticos para poder analizar y debatir. Y creo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, que son dos puntos los que hemos reflexionado a lo largo de este tiempo que son fundamentales para analizar la coyuntura actual. Entonces, la una es, muchos compañeros de izquierda a veces preguntan, ¿no?, con insistencia, pero ¿cómo es que las mujeres pueden sumarse a los procesos de la lucha de izquierda y la lucha del proletariado, ¿no? Y esa es, primero, una pregunta que tendrían que hacerse al interno. Voy a dar un ejemplo de los sindicatos, ¿no? ¿Cuánta participación efectiva en voz y voto de las mujeres existe, ¿no? Porque no se trata de traer una participación que significa números, porque bien, como dijo el Alejandro la última vez, el movimiento de mujeres es un movimiento regional y planetario al momento muy fuerte, pero no se trata de sumar esos números para lograr las conquistas que plantean dos o tres brillantes hombres machos, ¿no?, dirigentes, sino se trata de juntar las luchas. Y en ese sentido, creo que la pregunta tiene que reflexionarse también de cuánto están dispuestas las organizaciones de izquierda o estas organizaciones históricas a cuestionarse sus privilegios patriarcales. Entonces, en ese sentido es como, claro, las compañeras o, por ejemplo, yo voy a hablar de mí, ¿no? Estaría dispuesta a integrarme en estas luchas importantes, y de hecho hemos estado. Cuando uno ve las marchas, bastantes son mujeres trabajadoras, son mujeres no solo sindicalizadas, trabajadoras remuneradas del hogar, trabajadoras no remuneradas. Pero es importante que para sumar las luchas, los compañeros y todos los espacios también estén abiertos a cuestionarse sus privilegios patriarcales. Y en ese sentido, solo poner un ejemplo pequeño que me parecía importante, que es, va a haber el lanzamiento del libro de François Huttart, ¿no? Mucha de la izquierda le admira, y eso es, veamos, es un hecho concreto y real, pero Huttart tuvo algunas denuncias de pedofilia, una denuncia para ser textuales. Entonces, en este debate, habíamos hablado con algunos compañeros, sí, se va a dar el lanzamiento, pero también va a haber afuera, seguramente va a haber afuera protestas, porque uno no sabe. Yo no he sido víctima de pedofilia, entonces no sé cómo se puede sentir alguien que ha sido víctima de pedofilia viendo que se honra homenaje a alguien que ha sido vanguardia, digamos, de la izquierda. Pero me pareció muy importante esto de, ok, hacer el lanzamiento, pero también estar conscientes que va a haber una protesta afuera y sentir esa incomodidad de, no es una cosa menor, no es una cosa que se esconde, no es algo que se tiene que mantener callados, porque aunque sean compañeros de izquierda, también son propensos a replicar patrones machistas, ¿no?, violentos. Sí, yo comparto la complejidad del debate, ¿no? Porque, o sea, la lucha feminista es una lucha, digamos, que yo creo que no, o por combatir el patriarcado, también combate sistemas de dominación y de violencia, ¿no? Porque, o sea, yo creo que el patriarcado fundamentalmente es una estructura de mando y dominación. Y formas económicas que han acompañado la dominación patriarcal se han exacerbado en su violencia justamente por la estructura patriarcal. Entonces pienso en el sistema capitalista ahora, y,
Y creo que mucha de la violencia exacerbada de la explotación económica capitalista tiene que ver con la jerarquía patriarcal que la atraviesa. Entonces, claro, cuando atraviesa la jerarquía patriarcal a otro sistema de dominación, comienza a generar espacios de complejidad en la relación entre hombres y mujeres. No con esto quiero decir que la lucha feminista sea una lucha en contra de los hombres, pero sí saca, digamos, a la luz relaciones de género que están marcadas por la dominación masculina. Entonces, claro, el asunto es que la dominación masculina en el sistema patriarcal ha sido naturalizada por cientos, miles de años. Y si la naturalización de esa dominación es mucho más larga que la otra, también cuesta mucho más desnaturalizar esa dominación. Y claro, cuando se comienza a desnaturalizar un tipo de relaciones que nos han acompañado largo trecho de nuestra historia, lo que provoca es catástrofes, y no con esto quiero decir que no se hagan, ¿no? Catástrofes sociales. Es decir, va a provocar una catástrofe social en la desnaturalización de la dominación patriarcal. Y entonces, claro, ahí entra en debate el tema de esto que siempre se ha pensado. Hay una contradicción, hay una lucha principal y luchas secundarias, que sería un poco el debate. Personalmente creo que no. O sea, que no hay jerarquía en las luchas, porque si ponemos jerarquía en las luchas, volvemos a afirmar la dominación patriarcal, que es una dominación de mando jerárquico. Sí, creo que es lo que topas es precisamente lo que se ha debatido bastante en el movimiento Mujeres también, que además es múltiple, ¿no? No es solo uno, no son solo dos o tres representantes, son varias voces y también hay complejidades y distintas formas de ver, ¿no? Creo que, pero es eso, no se puede acabar con el capitalismo sin acabar a la vez con el patriarcado, ¿no? Y también ahí están involucradas las luchas ambientales por los territorios, las resistencias de los pueblos indígenas. Es decir, sí, es cierto que no hay una lucha preponderante, pero también es cierto que nos cuesta aprender a escuchar la diversidad de voces, ¿no? La diversidad de voces, y en eso también me parece a mí, yo voy a hablar por mí, que en el movimiento feminista al momento existe una ira, y una ira que es totalmente, se puede comprender, ¿no? Vimos recién como para que se logre un juicio justo en el caso de La Manada, que es una violación grupal a una chica registrada por video, tuvo que pasar muchas demandas ante la justicia, pero la justicia también es patriarcal. Pero también en esa ira importante, ¿no? que restituye derechos, desde mi punto de vista, a veces ejercemos algo de opresión también, ¿no? Entonces, yo sí escribimos un artículo que se llamaba Culpable por ser hombre, y creo que eso es importante también colocar en el debate, aunque es digamos, un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado, porque no con eso se trata de atacar al feminismo, que también hemos recibido esa crítica, sino de poner sobre el tapete estos temas para que no estén escondidos. Y me parece que no vamos a lograr transformar el mundo si no caminamos hombres y mujeres. Y esto, poner en el tapete esta cosa de no ser las opresoras a cambio, no implica que una es antifeminista, implica que se puede ver que en algunos puntos hay algunos excesos. Lo he dicho públicamente, para mí el escrache que sucedió en el Día de la Mujer de hace 2 años no fue algo que mejoró la situación de las víctimas, más bien la revictimizó. No sé si tenemos solo que debatir que son culpables en general, sino también modos de reparación, otras formas de justicia, y eso, que no va a haber transformación si no logramos también ir codo a codo, porque yo no quiero un mundo distinto para mí y para mi hija, también quiero un mundo distinto para mi hijo, y cómo él puede crecer tranquilo en un mundo que no sea violento en general. Sí, yo creo que se abre el debate, ¿no? Vamos a tener algunas sesiones de esto porque la discusión es compleja, ¿no? Porque se cruzan, digamos, a veces en las luchas se cruzan contradicciones dentro de lo que es los movimientos sociales, ¿no? En general. Pero yo creo que siempre hay que tratar de ubicar el lugar de enunciación de las luchas siempre más hacia abajo. Es decir, la lucha feminista
alimentada con la lucha anticapitalista y la lucha anticolonial, siempre se va para abajo. Y cuando se va para abajo, para mí se va a lo profundo y tiene mucho más fuerza. Es decir, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, una lucha anticapitalista, pero que tenga sesgos coloniales, y que los tuvimos en nuestra historia, es decir, mucha colonización de teorías y de movimientos europeos de la izquierda. ¿No? Por ejemplo, el tema de tratar de imponer aquí la visión de la lucha de clases desde el anclaje del obrero industrial en un país que no era un país industrial. Entonces ahí podíamos ver nosotros que en la lucha anticapitalista podía ser limitada por una dominación colonial. Lo mismo puede pasar para mí en el feminismo, es decir, la lucha feminista nuestra, de estas comparte mucho con las luchas feministas de todo el mundo, pero también puede darse, ¿no es cierto?, lo que es una dominación colonial de una lucha, digamos, feminista europea con ciertas características propias de Europa que no calcen aquí y se quiere imponer. Hay otras características de la lucha feminista que compartimos todas las mujeres en el planeta, pero no sé, tratar de diferenciar, digamos, siempre qué es lo que podemos acoger desde lo situado, qué es lo que podemos acoger de lo global y qué no. Es decir, para evitar que nuestra lucha anticapitalista se pueda volver dominación colonial, o que nuestra lucha colonial pueda volverse una dominación capitalista. No sé si estoy explicándome bien, pero creo que conjugar estas tres grandes luchas, el feminismo, la lucha anticapitalista y la lucha anticolonial, no es fácil y requiere que nos sentemos a conversar. No es fácil, ¿verdad? Sí, es porque a veces yo he oído, por ejemplo, y esto te quería preguntar a ti, que dicen, a ver, si somos mujeres, pero no es lo mismo una mujer, ¿no es cierto?, obrera, una mujer campesina, una mujer que está víctima del extractivismo, que una mujer, no sé, empresaria. Es en algo comparten, en otras cosas no. Sí, entonces se vuelve la cosa complicada. Claro, pero ahí también como hay que puntualizar que hay diversos tipos de feminismos, ¿no? Entonces hay un feminismo comunitario, un feminismo villero, hay varias compañías que están trabajando desde distintos feminismos indígenas, y eso es lo que decía yo, que es muy importante diversificar las voces, las vocerías en general, porque por ejemplo aquí hay varias organizaciones muy admirables de mujeres que trabajan con sectores populares, ¿no? Y que no necesariamente son las que tienen Twitter o las que están en los videos, ¿me entiendes? Y también son las mujeres en general las que hacen la resistencia en el territorio, ¿no?, contra el extractivismo. No necesariamente exclusivamente las mujeres, pero muchas líderes, dirigentes, las que ponen el cuerpo, son mujeres. Y en ese sentido creo que sí, es un debate que tiene que darse, no sé si es colonizado. Claro, ahí hay que ver y contrastar dos aspectos, ¿no? La una es esta, como vos nombras, de imposición de afuera, que en ciertas marchas podría sentirse eso, pero la otra es, sí son exclusiones o insultos universales. Cuando vos ves la aprobación del matrimonio civil igualitario, y aquí aplaudir a los compañeros que lograron la aprobación del matrimonio civil igualitario, es tan repudiado aquí como en España, ¿me entiendes?, con los mismos calificativos. Entonces la solidaridad internacional se da por eso, porque eres objeto de las mismas burlas, ¿no? Entonces el matrimonio civil igualitario, la soberanía de los cuerpos, el derecho al aborto, vemos que se está retrocediendo también en Estados Unidos. Y son más o menos los mismos argumentos, ¿no? O sea, tú eres una fácil, ¿por qué no cierras las piernas? Y todo gira alrededor del control de la mujer. Y no están planteando, por ejemplo, las vasectomías, y este es un debate afuera, y cómo el varón es responsable del control también de la natalidad, no se pone solo sobre la mujer toda esta carga, digamos. Y entonces creo que ahí hay que contrastar con esta ofensiva, porque yo sí creo que la ofensiva es universal contra las mujeres. O sea, sí es brutal, los masacres son más fuertes. Sí es cierto, además, que en los sectores, cuando se cruzan raza, etnia y clase social, es mucho más difícil, digamos. Sí. O sea, sí, no digo que no haya un ataque, una violencia patriarcal global. Sí, igual también hay una violencia capitalista global y hay una violencia colonial global. Pero esa globalidad que tendría que ver con el ámbito universal
tiene que situarse en lo local y concreto, es decir, en lo singular, porque solo así alcanza universalidad. O sea, es complejo, por eso digo el debate, porque sí, yo entiendo que hay además una ofensiva fascista mundial. Y cuando hablo de fascismo, digo, está en contra de las otredades, está en contra del trabajo, ¿no es cierto? Está en contra de la naturaleza, pero siempre tiene una forma de operar en lo local, que hay que saber, digamos, ubicarla para que la lucha tenga más fuerza desde el local y logre contribuir más al universal, porque justamente ahí la riqueza es la diversidad de las luchas en torno, por ejemplo, al patriarcado. Yo creo que mientras más diversas son las luchas feministas, más fuerte es su ataque al patriarcado. Lo mismo pasa para mí, mientras más diversas son las luchas anticapitalistas, tienen más capacidad de atacar el sistema, y lo mismo con lo colonial. El asunto es que no es fácil conjugar. Y claro, por eso yo siempre me voy en esto, ¿no? Es decir, cuando tú decías, hay un machismo que está violentando a las mujeres a nivel global, ¿no es cierto? Y cada vez es más brutal, más violento. Asimismo, hay un capitalismo cada vez más brutal que ataca más al trabajo, claro, al trabajador y mucho más a la trabajadora, eso sí, porque ahí se van sumando las dominaciones y al final sí creo que las mujeres empobrecidas, ¿no es cierto? Campesinas, indígenas, ¿no? Es los sectores que más soportan los tres tipos de dominación. Quizás por eso ahí es donde la lucha se vuelve mucho más, creo yo, mucho más fuerte, sin negar las otras, ¿no? Entonces, yo digo, hay que conjugar en la perspectiva de una transformación antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial. Pero lo que digo es que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, solo que no es que no existe, sí existe. Y existen organizaciones de mujeres aquí en Ecuador. Lo que pasa es que esas no son de distribución masiva. Tal vez el gap es de cómo se logra esta comunicación, cómo se toman los medios, cómo se accede al Twitter y estas otras tecnologías, pero existen luchas situadas. Sí, digo, lo que digo es que en el debate, eso correcto, a veces se olvidan, yo estoy de acuerdo con vos que existe, pero en el debate debería estar más presente todas, porque es complicado, y yo creo que a veces el malestar que sentimos desde unos sectores, desde otros sectores de las luchas, creo que tiene que ver con la incapacidad, y ahí sí digo y asumo la responsabilidad como mujer de izquierda, tenemos una incapacidad en la izquierda en general, o lo que yo llamo izquierda, de sentarnos con tranquilidad a debatir nuestras diferencias. Y ahí viene otra vez la imposición del capitalismo y del colonialismo, que es quiere homogeneizar todo. Entonces sí hay que sentarse y sin miedo ver dónde están los conflictos más que las alianzas, porque las alianzas ya las sabemos. Es decir, voy a poner un ejemplo concreto. ¿Dónde está el problema de nosotras mujeres? Digamos que yo en mi caso, que lucha por los derechos y las reivindicaciones feministas con nuestros compañeros de izquierda. Pero hay que sentarse a conversar eso. Claro que obviamente en la propia izquierda ha habido una dominación masculina, pues que es obvio, ¿no es cierto? Y ha atravesado y nos ha afectado y estaba naturalizada. Pero creo que hay que sentarse a conversar eso sin miedo. Sí, y se hará los esfuerzos siempre que haya una predisposición de la gente con la que te sientas para cuestionarse, ¿no? Porque, o sea, voy a ser bien francota, que yo he estado en reuniones del colectivo unitario y no te escuchan, o sea, no te escuchan. Si eres mujer es mucho más difícil que te escuchen. Y estás normalmente en papeles de secretaría y estas cosas, entonces también cuánto tiempo de estas luchas que son urgentes, las coyunturas que estás peleando, inviertes en tratar de que el otro te escuche si no tiene la capacidad y la predisposición de cuestionarse sus privilegios machistas, y cuánto mejor armas de organización y sigues avanzando. Porque a la larga, lo que sí está logrando el movimiento feminista es lo que dijo, ¿te acuerdas si ve quién ese panel donde no había mujeres sino solo hombres? Y también en las conversaciones anteriores, el movimiento feminista se siente o no se siente, está avanzando y son multitudes, ¿no? Creo además que hay que ser capaces de deconstruir, y con eso no es como deconstruirse ellos, porque eso implicaría que uno es la feminista perfecta, y eso es no es compatible, ¿no? Entonces, como yo como mamá estoy dispuesta a deconstruirme para criarles a mis hijos igual, ¿no es cierto? Que el pequeño pueda servir tanto a la hermana y la hermana puede servirle, y ella tenga la capacidad de saber que su rol no esté en el hogar, sino lo que ella quiera, Y ahí me gustan mucho los debates que hay sobre, la otra vez leía, ¿no?
para nuestras niñas, en general, no voy a decir aquí, y situarme clase media, no, de Quito, es otra realidad de las que estamos hablando. Los caminos para nuestras niñas ya están construidos porque ellas saben que pueden ir donde quieran, o sea, que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Que si ella quiere ser ingeniera mecánica, va a ser. Pero los caminos para nuestros niños no están construidos, porque todos los días me gasto diciéndole que tiene que ser un hombre distinto, no sé qué, y todos los días regresa con la profesora me dijo que no llore porque soy cobarde, y mi compañero me pateó porque tengo el pelo largo, las niñas me dicen que soy maricón, o sea, es fuerte, y ahí no hay un camino que se está planteando, porque la izquierda no está dispuesta a construirse en estos privilegios importantes del ser macho, de compartir sentimientos, de poderse decir te quiero entre hombres sin que eso implique necesariamente homosexualidad. No está dispuesta, tuvimos un debate importante, a celebrar el matrimonio civil igualitario con nosotros. O sea, a mí realmente me estorbó mucho que sean compañeros de izquierda los que digan como, no, esto es una cortina de humo, porque mientras tanto el FMI, no. Y los derechos no son excluyentes. No se trata de que si la población LGBTI consigue un derecho, resulta que luego los proletarios se van a quedar sin trabajo. No son excluyentes. Mientras todos no estemos dispuestos a luchar las luchas de todos, no vamos a ir a ningún lado. Como para ir cerrando para una próxima vez, yo sí creo que voy a coger esta idea tuya que me parece interesantísima de si no estamos dispuestos a renunciar a los privilegios patriarcales, pero yo le extiendo a todo. Si no estamos dispuestos a renunciar a los hombres, ¿no? A los privilegios patriarcales, si no estamos dispuestos, los sectores de la izquierda, a renunciar a los privilegios de la pequeña burguesía, ¿no? Y si no estamos dispuestos a renunciar a los privilegios de la colonialidad, porque claro, como personas de clase media, mestizas, blanqueadas, entonces incluso tenemos el privilegio de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que es interesante esto de aprender a renunciar. Si estamos dispuestos a aprender a renunciar desde nuestro lugar a los privilegios, creo que va a ser más fácil juntarlos, me parece a mí, todos. ¿No? Eso me gustó del feminismo que una vez escuché, o sea, el hombre que no esté dispuesto a renunciar a sus privilegios masculinos no podrá entrar en los procesos de transformación. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, seguiremos con este tema de debate, hasta la próxima, gracias.